Entonces, ¿qué hacen los desarrolladores inmobiliarios? Miren, tengo muchos amigos que quieren hacer ecoaldeas y lo primero que se ponen a hacer es diseñar la ecoaldea, soñarla, porque es lo más rico, ¿no? Es qué delicia sentarnos con amigos, prender una fogata y soñemos juntos. Esa es la parte deliciosa de crear una ecoaldea, pero hay algo que está por debajo de esto y que tiene que resolverse antes para no perder el tiempo, para no darnos un golpe de gastar un año, 2 años, 3 años de nuestra vida soñando y después tener que desecharlo así en un segundo. Y esto lo saben los desarrolladores inmobiliarios, los arquitectos que desarrollan condominios, ellos ya lo aprendieron hace años y no pierden dinero, no pierden el tiempo. Cuando van a hacer un desarrollo inmobiliario, lo primero que averiguan es la viabilidad jurídica y la factibilidad económica. Si esas dos condiciones se dan, entonces sí se ponen a soñar el resto del proyecto. ¿Qué es la viabilidad jurídica? Es ver que en el terreno realmente puedo construir algo, que tengo el permiso, que puedo obtener un permiso de construcción, que puedo tener el uso de suelo adecuado. Entonces tengo que hacer una consulta de uso de suelo, tengo que hablar con las autoridades, tener un documento que me respalda un uso de suelo y luego saber que lo que voy a hacer allí puede tener una licencia de construcción. Muchas veces la viabilidad jurídica puede venir en la forma de una entrevista con el director de planeación municipal que nos puede decir que el proyecto se puede hacer, por supuesto, de manera formal, con una carta por escrito es mucho mejor, ¿no? Nos va a permitir que los inversionistas puedan desenfundar el dinero con mucha mayor confianza que si desembolso el dinero para un proyecto que puede que no sea viable jurídicamente o que haya dudas si es viable o no jurídicamente. Entonces, tener esta garantía de la viabilidad jurídica es donde fallan una gran cantidad de proyectos nuestros porque además nuestros amigos les gusta comprar terrenos bien difíciles, ¿no? Cerca de zonas de protección, cerca de zonas que son reservas forestales, cerca de reservas indígenas, al lado del río, ¿no? O sea, los ecologistas se buscan el terreno con menor viabilidad jurídica porque además suelen ser los más económicos. Y por eso son económicos, porque tienen poca viabilidad jurídica de construcción. Entonces tenemos que tener esto muy claro y empezar por allí. Si vamos a crear un proyecto de ecoaldea en un terreno, tenemos primero que garantizar que es viable jurídicamente. Lo segundo es que es factible económicamente. ¿Y esto qué es? Es básicamente un sencillo plan de negocios o una sencilla estructuración que nos muestra cómo se va a pagar el proyecto y nos hace ver que es viable. Y hace ver a nuestras familias, a nuestros amigos, que los puedo llamar inversionistas, pero son los amigos que van a poner los recursos para solidariamente construir el proyecto, que el proyecto es realmente viable. Si no tenemos estas dos, ni siquiera ponernos a diseñar. De hecho, como arquitecto que me llaman a hacer diseños de proyectos de ecoaldeas o de proyectos alternativos en el campo, normalmente me toca explicarles a mis clientes que hasta no tener estas dos cosas, yo no me puedo sentar a dibujar nada, porque pues se puede correr el riesgo de que pierdan su dinero. ¿No? De que me paguen un diseño, pero pueden perder ese dinero porque no han encontrado estos dos temas. Entonces, lo que hacemos es ayudarles a estructurar estos dos temas y luego les ayudamos a estructurar el diseño. Entonces, les voy a hablar aquí de dos alternativas para gestar una ecoaldea sin tener capital líquido, es decir, sin tener dinero en efectivo en el banco. La primera es muy sencilla, es como lo hacen los negocios, ¿no? Es como lo hace la gente que va a los Shark Tanks, ¿no? A llevar un proyecto, estructura un plan de negocios y busca inversionistas. Lo que pasa es que en nuestro mundo alternativo, pues los inversionistas no van a ser tiburones de la bolsa de valores, pero van a ser inversionistas conscientes, van a ser nuestro tío, nuestra abuela, van a ser nuestros hermanos, van a ser personas conocidas, personas que tienen amor por la ecología, personas que tienen algún grado de conciencia y quieren que su capital no lo van a invertir en petróleo, lo quieren invertir en tierra, en árboles, lo quieren invertir en cuidado de la naturaleza. Entonces, estos son los inversionistas de los que hablo. A ellos también hay que presentarles un plan de negocios y un plan de negocios es una estructura económica básica que te demuestra cómo va a funcionar su proyecto. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un plan de negocios de una ecoaldea para ver cómo se estructura esto. También aquí quiero contarles que UNE tiene una alianza con una organización internacional con sede en Londres que se llama ISLA. ISLA fue fundada por una mujer de Filipinas que estudió finanzas en Londres y digamos que sabe manejar todos los temas bancarios y de inversión europeos, pero ella se dedicó a algo muy especial que fue llevar capital de inversión consciente a los agricultores orgánicos de Filipinas y a la gente que hace proyectos de ecoturismo sostenible en Filipinas. La conocimos y ella quiere ingresar a Latinoamérica. Entonces, ISLA es
una entidad que puede ayudarle a conseguir fondos de inversión de inversionistas europeos conscientes. Ellos no van a decir, tú me caes bien, toma $500,000 para que hagas tu Ecualdea. No, ellos necesitan tener un plan de negocios que se vea muy bien estructurado. Entonces, la alianza entre nosotros consiste en, vamos a identificar proyectos de Ecualdeas bien estructurados y vamos a llevarlos, digamos, a estas mesas de inversionistas que son inversionistas blandos que pueden poner el capital que se necesita para comprar tierras o para desarrollar un proyecto a largo plazo sin poner al proyecto en un estrés económico, porque ustedes me dirán, bueno, pero eso es como pedir un préstamo bancario y es lo último que queremos porque si nos vamos para una Ecualdea es para estar tranquilos. Pues la diferencia entre un banco y un inversionista consciente es que el inversionista consciente entiende eso. Entonces, no se va a ejercer una presión económica, digámoslo así, que genere un estrés sobre el proyecto, sino va a haber un acompañamiento y un plan que permite que los proyectos sean posibles. Este estilo de crear ecoaldeas no es el más común en Latinoamérica. Favora la palabra inversión, entonces estamos un poquito todavía como saliendo del susto y entendiendo que esto es posible, pero vamos a hacerlo posible y para eso estas alianzas. La segunda forma, una forma más artesanal, que de pronto le puede sonar más a alguno de ustedes, es crear un plan en el que ustedes como gestores ganan la participación en su Ecualdea. Ustedes están creando su propio trabajo, están creando su trabajo de gestores de Ecualdea y están ganando, gracias a esta gestión que ustedes van a hacer, el derecho a tener su terreno o su casa en su Ecualdea. Y gracias al trabajo que le voy a dedicar durante 5, 10 o 15 años a crear esa Ecualdea, yo voy a ganar mi terreno y mi casa. Entonces, este es el modelo que les voy a mostrar y me pareció precioso porque era esto. Él decía, yo no tengo dinero, pero tengo amigos y tengo relaciones y puedo inspirar gente. Entonces, consigo 8 familias, les vendo una participación en el proyecto y los números dan para que yo me quede con una de las participaciones gracias a ser el gestor y a convencer a los demás, a traerlos, a ponerlos juntos, a facilitar el proceso y actuar como eje central. Eso se llama en desarrollo inmobiliario sería el gerente del proyecto. En desarrollo de Ecualdeas lo podemos llamar el gestor del proyecto. Entonces vamos a ver cómo podemos lograr esto. Necesitamos crear las condiciones mínimas de una propuesta atractiva. Está claro el balance entre el dar y el recibir para cada parte. Así directo al corazón, cuando le haces una oferta a una persona para participar en la Ecualdea, tiene que estar muy claro qué doy y qué recibo. Y si ese balance es nítido y es justo, entonces es atractivo. Si yo sé cuántas horas voy a trabajar a la semana para la Ecualdea, si sé cuántas cuotas voy a poner, durante cuánto tiempo, de qué valor, si sé cuál sería el interés si me demoro en pagar una cuota, conocer todo hasta las penalidades, saber cómo funciona económicamente el proyecto, saber qué doy en tiempo, qué doy en dinero, qué doy en disposición de trabajo para la comunidad y me queda claro y sé que recibo un terreno, sé que recibo el derecho a hacer una casa, cómo es esa casa que me permiten construir, la puedo diseñar yo, puedo escoger los materiales o no, puede ser de 2 pisos o de un piso, puedo agrandarla después o no, puedo heredarla a mis hijos o no, puedo venderla o no, puedo arrendarla o no. Todas estas son preguntas que deben estar en la propuesta para que ese balance entre lo que doy y lo que recibo sea totalmente claro. Está dirigida a públicos específicos con intereses conocidos, es decir, si vamos a hacer una Ecualdea para pensionados que desean ampliar su familia, porque de pronto su familia está en el exterior o son personas que están solas, sus hijos están muy grandes, pero trabajan en la NASA y son súper ocupados y se ven 2 veces al año, entonces son personas que quieren tener amigos y una vida más interesante, pero no quieren meterse a un ancianato ni a un sitio solo lleno de viejitos, donde solo hablan de enfermedades, quieren estar rodeados de jóvenes y también ver niños jugar en el parque. Entonces, esa es la comunidad que voy a formar. Entonces, necesito familia, necesito niños, necesito algo para atraer a las familias con niños y necesito una propuesta clara para las personas adultos mayores con un club social para ellos donde pueden jugar lo que les gusta jugar. Armo el plan para las personas con los intereses que conozco. O es una Ecualdea de jóvenes, o es una Ecualdea de aventureros, o es una Ecualdea de deportistas, o es una Ecualdea de meditadores que solo quieren silencio. Entonces, todo esto es importante, como la especificidad y el interés de ese público. Cuando hablamos de estructura jurídica, necesitamos al menos 3 elementos. ¿Cuál es la estructura de la organización? ¿Quién es el propietario del terreno y qué estructura tiene? ¿Es esto una fundación, una asociación, una cooperativa? ¿Es una alianza privada? ¿Es una propiedad común pro indiviso? La propiedad de la tierra
necesita una estructura jurídica, la organización social necesita una estructura jurídica y las construcciones necesitan un permiso legal. Entonces tenemos por lo menos tres elementos jurídicos que resolver. Este es un ejemplo de proyecto que armamos hace un tiempo, se llama Morada Verde. No resultó, pero no me arrepiento porque no perdí tiempo. La persona que iba a vender el terreno de repente nos cambió las condiciones de venta del terreno, entonces desistimos y ya no pasa nada. Esta estructura nos sirve para otro proyecto. Esta era una villa de 10 hectáreas, entonces con una hectárea reservada para usos comunitarios, es decir, el salón comunal, los baños comunitarios, el centro de encuentros, todo esto. 9 hectáreas reservadas para el desarrollo, pero dentro de estas 9 hectáreas, una tercera parte iba a ser área de reserva, es decir, íbamos a darle a cada persona un área grande, pero desde esa área grande tenía que conservar la tercera parte de todas formas. No podía talar árboles, sino tenía que sembrar. Entonces nos creamos unas condiciones especiales porque nos permiten 2 viviendas por hectárea. Entonces decidimos aprovechar el máximo posible de viviendas. Bueno, no el máximo porque hubieran sido 20, pero hicimos 18, que es muy alto. 18 viviendas, es decir, usando 9 hectáreas y proyectamos un propietario por vivienda. Podrían ser dos en viviendas bifamiliares. Fíjense en esto, ¿no? Podrían ser viviendas de cohousings de 2 personas también. Eso es algo que ustedes pueden decir. Tengo 2 propietarios por vivienda y les va a salir a mitad de precio, pero hay mucha gente que puede estar interesada en este tipo de cohousing también. 18 viviendas y tenemos 3 gestores desarrolladores y queríamos que los gestores, cada uno quedara con un terreno, es decir, nuestro trabajo nos iba a dar nuestro terreno, no casa porque ya eso es demasiado pedir, pero sí un terreno. No íbamos a tener que comprar el terreno porque lo íbamos a ganar gracias al trabajo que íbamos a hacer. Teníamos un valor por hectárea de compra de terreno decidido, pero un proyecto pues inmobiliario normalmente se estructura así, como una etapa preventa, que es la etapa de diseños y de cálculos del proyecto, luego una etapa de ventas, que es donde conseguimos nuestros socios o nuestros aliados ecoaldeanos, luego una etapa de construcción, que es cuando hemos vendido el proyecto, es decir, cuando hemos recogido el dinero para el proyecto con nuestros socios, luego viene una etapa postventas y esta etapa postventas, claro, la gente que tiene inmobiliarias y hace edificios la tiene, pero las ecoaldeas se nos olvidan, pero en realidad debería una ecoaldea ser tan organizada que sus constructores puedan dar garantías y de esto se trata las posventas, que es cubrir los imprevistos, las garantías y las atenciones. Entonces, antes de que se vuelva un conflicto, la Tercera Guerra Mundial entre uno de los asociados y los gestores de la ecoaldea, los gestores muy inteligentemente han separado un 20 a 30% de imprevistos, garantías y atenciones para tener un dinero con el cual solucionar imprevistos. Y creo que los imprevistos siempre se van a presentar por el invierno, por las inundaciones, por deslizamientos, por terrenos que no son sólidos, porque un árbol se cayó sobre la infraestructura, porque una máquina que pasó, que venía para mover la tierra, rompió las tuberías. Bueno, esto es de todos los días, ¿no? Entonces es muy importante tener un dinero reservado en nuestros cálculos para tener imprevistos y garantías. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en un proyecto como este, arrancamos por las labores preliminares del proyecto. Luego abajo, en esta tabla es mucho más detallada, pero esta es la parte resumida, ¿no? Abajo hay una lista y en esa lista está, por ejemplo, crear el grupo semilla, crear un plan de negocios del proyecto, hacer un plano básico, cuántas casas van a ir allí, cuánto nos va a costar esto, qué vías vamos a tener. Bueno, hay unos procesos básicos de diseño y estos los vamos a tener que poner nosotros, ¿no? Por eso el gestor merece después ganar dinero, porque el gestor va a trabajar haciendo todo esto por su propia cuenta al inicio. Muchas veces, si el gestor es un ingeniero o un arquitecto, pues puede que haga planos y cálculos por sí mismo, pero si no lo es, pues va a tener que contratar a un arquitecto o un ingeniero. Esto va a ser una inversión o una preinversión. Muchas veces el gestor pues tiene un primo arquitecto, entonces de repente el primo arquitecto lo puede convencer que por un precio mínimo le haga estas labores y cuando salga el proyecto le paga el resto. Es decir, puede haber un trabajo a riesgo en el que un arquitecto joven o amigo de la familia diga, ok, yo te ayudo con tu proyecto, el trabajo mío vale 10 millones, pero como sé que estás a riesgo y que estás apostando a esto, te va a cobrar 1 millón, pero si el proyecto sale y se desarrolla, no me vas a pagar los 9 que faltan, me vas a pagar 15. Entonces ahí hay un trato. Listo, vamos a eso, es un trabajo a riesgo. El gestor
gestor puede hacer este tipo de tratos con topógrafos, arquitectos, ingenieros y crear a su lado un equipo técnico que le ayude a riesgo a estructurar inicialmente un proyecto. La constitución jurídica es importante, hay que tener claro jurídicamente cómo se va a constituir el proyecto y bueno, este capítulo de estudios técnicos es lo que estoy diciendo, topografía, arquitectura, ingeniería, a veces hay deslizamientos y hay la necesidad de llamar incluso un geotecnista. Bueno, cada proyecto es único, yo aquí puse unos costos pues full porque me parece importante que incluso así el arquitecto sea de la familia o así el topógrafo sea el primo y nos regale la topografía, hay que poner el presupuesto cuánto vale eso para que todos los socios del proyecto sepan que hay un trabajo hecho. Entonces los gastos de preventa son todos los gastos preliminares antes de poder vender un proyecto, son los gastos en los que tengo que incurrir para que el proyecto esté bien, esté completo y sea creíble, esté bien fundamentado y yo pueda decir, miren, aquí está mi proyecto, está sobre planos y se lo muestro a mis socios. En una ecualdea, muy probablemente varias de las personas de este equipo Semilla van a participar en todos estos estudios y labores preliminares de concepción del proyecto, ¿no? No es una sola persona, pero es todo un pequeño grupo Semilla que concibe el proyecto. Luego, en las ventas son muy interesantes y podemos aprender esto de la gente que hace negocios inmobiliarios y es que dan comisiones y las comisiones son maravillosas. A mí me hubiera gustado hacer esto con mi Ecualdea, no lo hicimos, nosotros no ganamos comisiones por nada, pero algo falló aquí que no le pagamos a los gestores. Si, por ejemplo, le hubiéramos dado a los gestores simplemente la posibilidad de tener un 3% de utilidad de ventas, que es decir, conseguir un nuevo socio. Esto es fantástico, un gestor que se mueva, que atraiga gente, consigue 10 personas y con eso ya tiene un capital para poder iniciar a construir su casa dentro de una ecualdea, ¿no? No todo en el mercado es terrible, ¿no? Hay mecanismos que la misma experiencia enseña y que pues la gente los usa porque funcionan y que tienen una justicia interna. Entonces, si una empresa inmobiliaria normalmente le paga el 5% del costo total de un proyecto al gerente, entonces eso nos da un índice. Decir, ok, entonces un gestor que gerencia un proyecto debería estar recibiendo al menos el 5% del recaudo del proyecto por sus labores de gerencia. ¿Qué tal si esto lo convertimos en un pedazo de tierra para esta persona o en una disminución de la cuota de tierra o en unos recursos para hacer su propia casa? Entonces lo que yo quiero es que ustedes como gestores valoren su trabajo, le pongan números y descubran que 5, 10 o 15 años de su vida invertidos en hacer una ecualdea, al final de esos tienen ustedes una ecualdea, una comunidad preciosa, pero tienen un terreno propio y tienen una casa, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que los gestores de ecualdeas vivan. Por ejemplo, en este caso, todo el proyecto cuesta 2.000 millones de pesos. Bueno, estas cifras nos pueden asustar, pero no es para asustarse. Las construcciones, digamos, de urbanismo y permaculturas están en 734 millones con un lote que creo que está alrededor de los 900 millones de pesos el terreno, 730 millones de pesos invertir en vías. Eso es lo que se llama urbanismo, ¿no? No nos gusta la palabra urbanismo, que estamos haciendo es ecualdeas, no urbanizaciones, pero ese es el término comercial de hacer vías y poner servicios públicos, de poner agua, energía, servicios de tratamientos de aguas grises y negras, servicios de manejo de las aguas lluvias. Todo esto es el capítulo urbanismo y permacultura. En un desarrollo bien bonito le ponemos 734 millones y nos da con todos los estudios, las comisiones de ventas, nos da un proyecto de 2.000 millones. Listo. Entonces aquí las cuentas están claras. ¿Qué es lo que proponemos en este proyecto? Vamos a vender 18 participaciones de 133 millones. Sabemos que el terreno nos cuesta 111 con su permacultura, pero le vamos a poner una utilidad del 20%. Entonces aquí es importante hablar de ese porcentaje porque no vamos a hacer un proyecto en Ecualdea poniéndole una utilidad del 50%, del 60%. Hay que regirse un poco por el estándar del mercado, ¿no? El estándar del mercado es que las viviendas de interés social tienen una utilidad del 10% y las viviendas de clases altas tienen una utilidad alrededor del 20% y los proyectos más exitosos comerciales del 25%, máximo el 30% para centros comerciales. Si hablamos de un 20%, es algo que está dentro de la lógica del mercado y que va a hacer que no sea demasiado costoso el proyecto para quienes entran. Entonces, de 111 millones subimos con la utilidad, vamos a ganarle una utilidad de 22 millones.
¿Qué va a hacer esta utilidad? Va a pagar el terreno a los gestores porque cada gestor va a ganar casi total 111 millones por gestor de utilidad después de haber terminado todo el trabajo. Ahora, no es poco trabajo lo que van a hacer estos tres gestores en este caso. Uno de los gestores tenía que ser el gerente y director de todas las obras de permacultura. En este caso, otro de los gestores gerenciaba el proyecto y tenía que dirigir toda la parte económica, legal y administrativa del proyecto. Y el tercer gestor se iba a encargar de todos los diseños, digamos, financiar todos los diseños del proyecto. Entonces, si tenemos un proyecto así, bien estructurado, pues podemos ganar nuestro terreno y tener un trabajo. Estamos creando un trabajo para los próximos años de nuestra vida y creando un proyecto precioso que tiene lógica social, que tiene lógica ecológica y que tiene lógica jurídica y lógica económica. Y esto es a lo que queremos llegar, ¿no? Proyectos maduros que no son solamente un sueño, sino que en los números son realizables. Entonces, ¿por dónde empezamos? Crear un grupo semilla y encontrar aliados pareciera ser un buen primer paso, sobre todo para las personas que nos han respondido en las encuestas que de repente no quieren ser gestores, pero quieren unirse a otros grupos de gestión. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde van a encontrar a estas personas? Vamos a crear en un encuentro de gestores de Ecoaldeas el próximo año, ahorita en el 2023. En la primera mitad del año vamos a hacer este encuentro para que se conozcan. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Muchos de ustedes ya han creado un grupo semilla, encontrado aliados. Lo que estamos pensando nosotros como desde UNE para ustedes es crear un encuentro de gestores de Ecoaldeas que sea específicamente para conocerse entre personas que están muy decididas a ser parte de una Ecoaldea y personas que ya lo están haciendo para que puedan unirse, ¿no? Hemos creado el mapa y cosas, pero eso es muy difuso. Creo que necesitamos un encuentro presencial, en vivo, para que podamos encontrarnos. Y lo otro que queremos ofrecerles es formarnos como gestores. Intenciones de UNE es ser ese semillero de comunidades resilientes, pero hemos encontrado que nuestra plataforma tiene 180 videos de clases y son muy interesantes, pero los procesos necesitan una mano más cercana, un diálogo más constante y una asesoría más cercana. Entonces, eso es lo que queremos brindar próximo año con una formación como gestores a las personas que quieran hacerlo.